que desarrollamos gracias al mecenazgo de Asisa y de Cabify con el apoyo tecnológico de Microsoft. Hoy tenemos el honor de acoger la intervención del presidente de la Cámara de Comercio de España, don José Luis Bonet. ¿Qué tal está, don José Luis? ¿Cómo han pasado usted y los suyos estos meses de confinamiento? Bueno, estoy bien. He estado confinado en mi casa en Barcelona hasta que por fin he salido el martes pasado y me he trasladado a Madrid. Ahora mismo estoy en la Cámara de Comercio de España. ¿Qué análisis hace, presidente, y qué conclusiones hace la Cámara de Comercio de España de la situación actual en todos los órdenes, también en el de la autoestima nacional? Luis Garrido le pregunta cuáles son las magnitudes que ustedes barajan del desastre económico al que se enfrenta España y de qué modo va a afectar a los diferentes sectores empresariales y a los ciudadanos. Bueno, estamos todavía hablando desde el dolor, el sufrimiento de muchas personas que bueno, o han fallecido o han visto a sus seres queridos que morían, o los que han quedado con secuelas. Ha sido muy duro esto, la crisis sanitaria pues ha sido muy dura. Y por otro lado, el que no haya vacuna ni tratamiento en el primer momento, pues lo que produjo fue miedo. Y por otro lado, que las autoridades tuvieran que decretar lo que se ha llamado el confinamiento, ¿no? Y esto ha llevado a la crisis económica, porque han paralizado el país y como consecuencia pues se ha producido un derrumbamiento de la producción, con todos los medios de producción intactos, pero sin producir. Y esto ha llevado pues a una previsión de caída del Producto Interior Bruto pues del orden de un 10 y pico %, y un crecimiento del paro extraordinario. Se piensa en una tasa de paro que se irá como al 20%, ¿no? Esto pues no es nada bueno, ¿no? Porque realmente sobre lo que parecía que iba bien, pues de repente se ha producido un colapso. Y en ese sentido yo creo que hay unos sectores especialmente afectados, ¿no? Y que curiosamente son los que hacen España más vulnerable, porque son sectores fuertes. El principal es el turismo. España vive del turismo, si queremos decirlo exageradamente, pero yo creo que es bastante verdad si consideramos que puede existir una cadena de valor que arrastra el turismo, pues la hostelería y lo que en definitiva es el comercio minorista. Y en ese sentido, pues es el primer sector de España y por tanto, pues no es nada bueno que esto se haya cerrado a cal y canto, ¿no? Bueno, que esto digamos que ha sido la situación en el momento de una primera fase que yo llamaría de supervivencia. Después viene una segunda fase en la que ahora estamos, que es de recuperación, y luego vendrá más tarde una fase que es la de reconstrucción. La de recuperación es salir de aquí, pero deprisa, porque lo que no podemos hacer es perder el tiempo, ¿no? Una vez que existe un control relativo del problema sanitario, hay que estar muy atentos, no hay que bajar la guardia, pero lo que hay que hacer es arremangarse y salir deprisa. Y sobre todo en el turismo, que hay que salvar los muebles este verano, ¿no? En ese sentido, todo esto ha afectado también un poco a la imagen de España. No sustancialmente, es decir, que yo creo que la imagen de España en el mundo sigue siendo buena. Yo diría que muy buena. Lo que ocurre es que, evidentemente, las noticias que salen en los periódicos y que hemos visto todos, pues hacen daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Pues recuperar. ¿Cómo? Recuperar con la normalidad que tenemos que procurar ahora mismo. Y segundo, a base de también decirlo, que España como un destino seguro y de otra manera también acentuando esa imagen buena que tienen los demás de nosotros,
en el sentido de hacer campañas promocionales pues que digan esto, ¿no? Que España es un destino seguro y bueno. Aquí está al final la buena vida y por esto el año pasado vinieron aquí 83 millones de turistas. Este año no va a ser así, pero hay que procurar que vuelva al círculo virtuoso y ya volveremos a los 83 millones o más. Como invitada a este evento tenemos a doña Siana Margarida Méndez, secretaria de Estado de Comercio. Nadie mejor que ella para hablarnos de los retos a los que, tras la pandemia, enfrenta España en materia de comercio exterior y de internacionalización. Sí, muchísimas gracias por la invitación a participar, además con un amigo muy querido como es José Luis Bonet en el día de hoy. Te mando un saludo desde aquí, José Luis. La verdad es que bueno, nos hemos mantenido muy cercanos incluso durante el confinamiento. Pues desde el sector exterior se percibe esta crisis como una crisis de shock de oferta, shock de demanda, una crisis además asimétrica tanto por sectores como por regiones y no sincronizada. Tenemos claro que el comercio internacional y que las inversiones van a ser una de las víctimas más claras de la pandemia a nivel internacional. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, predice una caída en los flujos de comercio de bienes y servicios para el año 2020 de un 11%, un poco en la línea de la última crisis, la de 2008. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio es más pesimista y predice más bien una caída de entre el 13%, el 32% del comercio internacional en 2020. Por suerte también una recuperación muy abrupta en 2021. En cuanto a las inversiones, todavía una caída mayor del 40% en el periodo 2020-2021. Nosotros pensamos que el sector exterior, con todo y con esto, debe ser el motor dinamizador, el motor de la recuperación de la economía española como lo fue en el año 2008. Ha de ser un motor de crecimiento, creación de empleo y, por tanto, trabajamos con socios y partners tan importantes como la Cámara de Comercio de España precisamente para conseguir que el sector exterior siga teniendo una aportación positiva al crecimiento, al PIB, como lo ha tenido durante los últimos años. Además, partimos de un sector exterior mucho más competitivo que en el año 2008, lo cual nos permite ser optimistas respecto al ritmo de la recuperación. Estamos conjugando en los últimos años superávits por cuenta corriente junto con tasas de crecimiento del PIB muy dinámicos. Es algo sin precedentes en nuestra historia reciente y habla muy bien de la salud del sector exportador español. La exportación de bienes y servicios es prácticamente el 35% de nuestro PIB. Tenemos números récord en empresas exportadoras regulares, también un número récord en cuanto a diversificación de mercados, una buena inserción incluso por encima del promedio en las cadenas globales de valor, lo cual es un elemento muy importante a considerar en esta crisis y en este escenario post-COVID. Es un valor añadido de nuestro sector exterior y además, bueno, pues una diversificación también en productos y servicios que hace que nuestra balanza de exportación de servicios sea cada vez más dinámica y no solo de los servicios turísticos que mencionaba José Luis, sino también de los servicios no turísticos. Así que partiendo de este sector competitivo de este sector exterior tan competitivo, tan sólido, pues nos marcamos nuestras políticas dentro de nuestra estrategia de internacionalización a 10 años. Es una estrategia que pretende ser no inmutable, pero sí previsible, más o menos estable en un marco de tiempo suficientemente duradero como para no ser susceptible de cambios abruptos por ciclos políticos y que se hace además en conjunto con el sector privado, como decía antes, con socios como la Cámara de Comercio de España, también con la COE, numerosas asociaciones también de exportadores. Creemos que cualquier agenda de sector exterior, cualquier agenda de crecimiento económico pasa por ser una agenda público-privada, donde nuestra labor como sector público es orientar, abrir camino, abrir acceso a los mercados, pero siempre acompañar a la empresa y adaptar nuestros instrumentos
son muy variados, que son complementarios también a los que tiene el sector privado para acompañar a las empresas en su apuesta internacional. Y en esta revisión que estamos haciendo para que el sector exterior juegue un papel muy importante en la recuperación económica, como digo, de la mano de estos socios privados, nos queremos centrar en 3 objetivos que parten, digamos, de las principales lecciones que nos ha dejado también la pandemia y que son, en el corto plazo, mitigar los efectos muy recientes de la crisis sanitaria y de la crisis económica, lo que es retornar el dinamismo a las cadenas de valor, pero también aplacar esas corrientes y tendencias proteccionistas que hemos observado en países de nuestro entorno. Y, por tanto, volver un poco al marco que dejamos en febrero, donde nuestro sector exterior y nuestras exportaciones estaban creciendo a un ritmo espectacular, incluso mayor que en el año 2019. Queremos retornar a ese dinamismo. En el medio plazo, aprovechar las sinergias entre sector productivo, es decir, tejido productivo, sector industrial y política industrial, junto a la política comercial, haciendo un análisis por sectores, de los sectores ganadores de la pandemia, claramente todos los sectores que tienen que ver con la tecnología, y ayudar a la transformación de aquellos sectores más impactados que volverán a ser dinámicos, pero con una revisión interna de los mismos. Por ejemplo, el sector de ferias y congresos o el del turismo, que José Luis Bonet conoce perfectamente. Y también, como objetivo a medio plazo, potenciar la resiliencia de nuestras cadenas de valor, potenciar también todo lo que tiene que ver con los planes de contingencia y cuestiones logísticas, que hemos visto que era quizá un punto débil de nuestros sectores y donde queremos acompañar especialmente. Y como muy bien ha dicho José Luis, la imagen, ¿no? Hay una diferencia entre imagen pura y dura en el exterior, que no es más que la percepción, un factor que es coyuntural, pero sobre todo la competitividad. Queremos centrarnos en realizar campañas que potencien la visión, la percepción de la competitividad de nuestra economía en el exterior, y para ello vamos a contar con nuestros socios privados, porque creemos que en este sentido es imprescindible. Así que en esto estamos, en esa revisión de nuestros planes de acción de internacionalización, muy acompañados y con el objetivo común de tornar, incluso en un contexto que se ve tan complicado y tan difícil y tan sin precedentes, pero devolver los retos en oportunidades. Muchas gracias, secretaria de Estado. Una persona bien conocida de todos nosotros, Josep Durán Lleida, le pregunta al presidente Bonet si las exportaciones pueden volver a jugar un papel determinante en la recuperación económica y cuáles son las claves para que esto sea así y qué deben hacer las empresas y los gobiernos. Bueno, yo quizá antes de contestar, saludar a Chiana, a Antonio y a José Vicente, personas a las que admiro mucho y que, en definitiva, son una demostración de lo bueno que se ha hecho durante esta crisis, porque todos ellos han echado el resto en el teletrabajo, ¿no? Es decir, que no han parado, ¿no? Y además han hecho otra cosa, ¿no? Que es que han ido juntos. Esta imagen que yo veo aquí ahora mismo es reconfortante en este sentido, cómo las empresas, las cámaras y la administración pueden ir de la mano y entonces eso da el máximo fruto, ¿no? Y quien dice esto en estas 3 instancias lo dice en todo el país. Aquí hay que ir juntos o no salimos bien de esto, ¿no? Y por tanto, esto es lo primero, ¿no? En relación con la pregunta, lo que está muy claro es que la globalización no va a parar. Es decir, está aquí y se queda. Puede haber algún devaneo proteccionista, ya los hay, de hecho, y hay, digamos, movimientos de desglobalización. Pero en lo esencial, la globalización no para, va a seguir. Y, por tanto, las empresas españolas lo que tienen que hacer es adaptarse a esa globalización, y eso es la internacionalización de las empresas. Internacionalización de las empresas que muchas grandes empresas como Mapfre, por ejemplo, ya la han hecho, tienen posición en el mundo, son líderes en el mundo, y eso es lo que hay que hacer.
pero es que además no tienen que ser solo las grandes empresas, las medianas y las pequeñas, porque las pequeñas, una manera de hacerse medianas es diversificando en el exterior, es decir, internacionalizándose, con lo cual además ganarán competitividad porque tendrán que competir en todo el mundo, ¿no? Este es el camino. Yo creo que esto no tiene que parar en absoluto, sino al contrario, redoblarse el esfuerzo, ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque España va atrasada en este terreno y tiene que acelerar. La anterior crisis ya se salió de ella, en parte, porque las empresas, sobre todo medianas, las grandes ya estaban, salieron. Y muchas ya están por ahí y ya no han parado y no pararán. Y las que no han salido todavía tienen que hacerlo a partir de aquí. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer los demás? Ayudarlas en esta salida, que no es nada fácil. Las cámaras, por ejemplo, ¿y qué dicen las cámaras? Todas las instituciones representativas del empresariado, pues apoyarlas al máximo. Por ejemplo, las cámaras tienen una cincuentena de cámaras de comercio españolas en el exterior, que con los consejeros de comercio de las embajadas pues son un referente para cualquiera que quiera salir y se les puede ayudar mucho, ¿no? Y por otro lado, cuando las empresas salen y tienen muchas dificultades, pues tienen referencias que les van a ayudar, como las empresas que ya están ahí. Las grandes empresas son tractoras del resto, no solamente las arrastran al mundo, sino que además las ayudan, porque yo, por lo que he apreciado en la Cámara, su actitud es de ir juntos y de ayudar a la gente. Hay una solidaridad empresarial muy importante. Está con nosotros, en efecto, el presidente de MAFRE, don Antonio Huertas, quien tiene un profundo conocimiento de nuestra economía a todos los niveles. Por tanto, nos puede hablar de su diagnóstico de situación y de cuáles entiende que son las prioridades para la reconstrucción económica y social de España. Buenos días, gracias José Luis. Agradecer a José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, el que haya tenido la gentileza de contar conmigo hoy esta mañana. Y, por supuesto, pues saludar también a la Secretaria de Estado de Comercio, a Siana Margarida, por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco mejor la importancia del sector exterior y cómo podemos, en esta situación tan difícil, pues aprovechar aún más o utilizar como palanca pues la exportación y la mayor presencia de las empresas españolas. Y también, por supuesto, un saludo muy cordial para José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, que también es un gusto poder compartir con él. La reflexión que yo hago en estos minutos es sencilla. Hemos llegado a un lugar donde nunca esperábamos encontrarnos, ¿no? Ha sido una situación absolutamente inesperada, global, brusca y además incierta por bastante tiempo, que podrá ser mucho o poco en función, creo de verdad, en función de lo que hagamos, ¿no? Y lo que hagamos no lo vamos a hacer nunca solos, como bien decía José Luis Bonet, pues esto es un esfuerzo de todos. Pero yo iría un poco más allá. No solo es un esfuerzo de las empresas, del gobierno, de las cámaras en España. Esto es un esfuerzo de Europa. Europa es un ente al que tenemos no solo que admirar y pensar que está detrás de nosotros, sino que somos nosotros Europa y tenemos en estos momentos que aprovechar esa potencia de la Unión Europea. Si Europa no es capaz ahora de utilizar todos los recursos y resortes que tiene a su disposición para ayudar a los países, pues fracasaremos como organización paneuropea, como organización supranacional que busca unos objetivos que realmente son los mejores que podamos haber tenido nunca, porque Europa está llena de historia de fracasos y ahora es la gran oportunidad para construir una situación diferente. La economía española no es una anomalía dentro de Europa en estos momentos. Yo lo tengo muy claro. Esto no lo hemos provocado ni las empresas, ni los ciudadanos, ni el gobierno español, ni siquiera los alemanes, ni los italianos, ni los franceses o los peruanos. Esto es una situación sobrevenida, fortísima, que exige ese compromiso y ese esfuerzo por parte de todos. Afortunadamente, desde la perspectiva española, yo creo que tenemos una gran ventaja, creo que es usual, aparte de Europa, es que tenemos una gran fortaleza institucional a todos los niveles, empresarial, político, institucional, y los distintos componentes que forman el Estado y la organización política española y administrativa, y eso nos ayudará.
Creo además que indudablemente la colaboración pública-privada, como bien decimos y repetimos usualmente, es absolutamente imprescindible. No vamos a poder resolver esto nunca, ni desde el Gobierno ni desde la empresa en solitario, sino que exige un esfuerzo y una visión a corto plazo, y creo que estamos actuando bien en el corto plazo y hemos, desde el Gobierno y desde las empresas, ayudando a generar esa liquidez, esa posibilidad, ¿no?, de que aquellas actividades que han podido actuar y que están ya comenzando a reactivar sus operaciones, pues mantengan el oxígeno vital para poder seguir operando, y, por supuesto, en el medio y largo plazo. Yo creo que se nos pone de relieve el que reformas o situaciones que estaban pendientes o que estábamos pensando que había que hacer antes de la crisis siguen siendo vigentes y hay que continuar trabajándolas, ¿no? Hay que dotar de más flexibilidad a la estructura laboral española, hay que potenciar muchísimo más la formación y la capacitación de nuestros trabajadores y, sobre todo, y vengo insistiendo en estos últimos tiempos, sobre todo de los jóvenes, por Dios. Los jóvenes de menos de 30 años no pueden volver a ser los damnificados de esta crisis. Tenemos que crear un plan nacional que no digo que obligue, pero que sí fortalezca y ofrezca garantías a las empresas y a los centros de formación para que la empleabilidad de los más jóvenes sea una de las fortalezas de esta recuperación. Y creo además que efectivamente en la situación en la que nos encontramos, pues hay que ser firmes y hay que actuar con un paso continuo en todos los sectores que pueden aportar. Indudablemente los que ya conocemos, pues hay que ayudarles. El turismo, la automoción. España es un país de servicios. Básicamente el 80% de nuestra actividad es servicios. La industria pues supera apenas el 16-17% y el resto agricultura. Entonces, bueno, pues hay que equilibrar un poco más eso, ¿no? Se nos da muy bien atender. Somos el país más cálido y maravilloso del mundo atendiendo a la gente, pero también efectivamente la industria tiene que volver a potenciarse y hay que crear un plan nacional de industrialización que ayude a que podamos de verdad volver a recuperar ciertos sectores que posiblemente, con las condiciones que definamos desde los distintos entes políticos y de decisión, pues se pueda, con esa flexibilización, con esos nuevos marcos laborales, con esa política fiscal que, como bien decía el Banco de España, el gobernador del Banco de España recientemente, pues debe ser una de las claves como primera línea de defensa para estos primeros años. Y luego, indudablemente, dentro de la política fiscal hay dos componentes: el ingreso, sobre el cual obviamente los que más puedan pagar deben hacerlo, pero también el gasto, la administración, la estructura, la eficiencia debe ser fundamental. La empresa privada ya lo hace y si no lo hace, pues desaparecerá. El sector público también tiene que hacer un esfuerzo extraordinario por ajustar y acomodar su estructura y dotarla de la suficiente flexibilidad que pueda también acompañar pues a esta situación, que ahora es muy crítica, pero que en poco tiempo, 2 años, máximo 3, si lo hacemos bien, estaremos en una situación de plena normalidad. Podría apuntar muchas más cosas, pero yo creo que dentro de esta visión general, pues en estos momentos sería suficiente, José Luis. Señor Bonet, ¿quiere añadir algo a lo que está diciendo el presidente de Mapfre? No. Yo creo que la reflexión de Antonio Huertas es impecable. Yo la suscribo totalmente, ¿no? A mí me parece que se podría quizá hablar en esta fase de recuperación en la que estamos, incluso de la fase de reconstrucción posterior, de 3 principios que yo llamo la regla de las 3 Cs, ¿no? Y principios de actuación, principios de navegación, ¿no? La primera es la C de confianza. Sobre todo el gobierno, que es quien lleva la batuta al final, tiene que confiar en las empresas sobre todo, porque las empresas son la clave para solucionar esto, son la solución, porque nosotros nos organizamos a través de las empresas. Las empresas no son solo los empresarios, son los empresarios que son los líderes con los directivos, pero son todos los trabajadores que están con ellos, que están colaborando con ellos. Y por otro lado, los stakeholders, que lo mismo. Por tanto, todo el país está en las empresas, ¿no? Por tanto, la empresa es la solución de la crisis. Y en ese sentido, el gobierno tiene que confiar en las empresas y tiene que apoyar a las empresas. Porque estos son los que van a, como siempre, a ser el motor de la dinamización y, por tanto, de la salida de la crisis. Y cuanto antes se haga esto, mejor. La segunda C es la de contundencia. Las medidas que ha tomado el Gobierno para hacer frente a esta crisis, que están en línea
con los grandes países de Europa, pues son acertadas. Es decir, que la partitura ha sido muy buena. ¿Por qué? Porque se trataba de mantener las empresas, el tejido productivo y los empleos. Y ahí están los ERTE, que ha sido un mecanismo muy importante. Y está, pues, por otro lado, los avales del ICO para que los bancos pudieran dar créditos y las empresas tuvieran liquidez porque no tenían ingresos y tenían pagos, por tanto, necesitaban dinero, ¿no? Y esto se ha podido hacer gracias a Europa y porque aquí se han aplicado esos avales, ¿no? Quizás se puede discutir en relación con la lentitud con que esto se ha hecho y quizá esto ha desmerecido la contundencia de las medidas, pero de hecho esto ha sido y por tanto muy importante, ¿no? Y la tercera C es la de cooperación, y lo han dicho tanto Chiana como Antonio, ¿no? Cooperación público-privada, fundamental. Es que de esta crisis yo creo que hay algunos conceptos y algunas instituciones que salen reforzadas. Una, como ha apuntado Antonio Huerta, es la Unión Europea. La Unión Europea aquí tenía un problema de campeonato, porque si realmente titubeaba o iba en la dirección cicatera, pues hubiera provocado que los ciudadanos le hubieran dado la espalda y se acabó la Unión Europea. Pues no, esta vez lo ha hecho bien. ¿Qué ha hecho? Ha visto el problema y entonces ha puesto el Banco Central Europeo todo el dinero que haga falta para que haya la liquidez que hace falta, y por otro lado la propia Comisión, que no lo había hecho nunca, pues ha dado pasos muy importantes, incluso con un proyecto de transferencias, es decir, de dinero que llega y no hay que devolver. Y en ese sentido, eso sí, con unas condiciones de que no se malgaste, sino que se haga en el sentido de eficiencia y de futuro que apuntaba Antonio Huertas, ¿no? Esta es una. La otra es el Estado. Todo el mundo ve que si no hubiera habido Estado, pues a ver cómo se arregla esto. Por tanto, es necesario que el Estado esté. Un Estado que actúe bien y con eficiencia, ¿no? Y la tercera es la empresa. Todo el mundo ha visto que las empresas estaban con la gente. Nosotros hemos estado observando el comportamiento de las grandes empresas del país que están aquí en la Cámara de Comercio de España y ha sido impresionante. Se han volcado a favor de la gente. Y acciones por 700 millones de euros intentando ayudar. Pues eso es lo que hay que hacer, ir juntos. Porque si no vamos juntos, no salimos, ¿no? Por tanto, no solo salimos, no. Salimos y salimos para adelante. Es decir, manteniendo esa trayectoria positiva que lleva España desde la Constitución del 78. Esto ha ido mejorando. Sé que hay problemas de gente, ahora más que nunca, pero hay que salir de esto, mejorar la vida de la gente y que España siga teniendo mejor posición en el mundo. Sergio Martín, de Europa Press, dice: el gobierno va a mantener la tasa Google pese a que Estados Unidos ha suspendido el diálogo con la OCDE sobre el impuesto digital global y ha avisado de represalias. Y le pregunta a Sergio, ¿cómo ve usted desde la Cámara de Comercio de España esta decisión y cuáles cree que pueden ser esas represalias? Bueno, yo lo que veo es que efectivamente quien tiene que pagar impuestos tiene que pagar impuestos, ¿no? Y si no, no hay la posibilidad de que esa administración europea o esa administración española o las administraciones de las comunidades autónomas o los ayuntamientos puedan trabajar en favor de la gente. Por tanto, hay que pagar impuestos. Unos, y no se deben escapar, son esas grandes multinacionales que están en todo el mundo y que en este momento pues están eludiendo el pagar los impuestos. En la Cámara, y yo pienso esto, la tasa Google esta tiene que ser un tema europeo, porque al final hay que ir por ese camino, ¿no? En consecuencia, yo creo que sería lo mejor que esto se hiciera desde Europa. Europa, por otro lado, con este plan al que se ha hecho referencia de muchos miles de millones de euros, tiene que recaudar
y una posibilidad realmente es esta. Por tanto, en relación con esto, yo creo que sí, que deben pagar impuestos y, por otro lado, lo mejor sería que se hiciera ya desde la Unión Europea. Ángeles López le pregunta al presidente si le inquieta a usted la posibilidad de que finalmente se anule total o parcialmente la reforma laboral o que se suban los impuestos, cosa esta última que, en opinión de muchos, no toca ahora. Mire, mi opinión es que en la fase de recuperación, que es una fase que tiene un horizonte pues, de unos meses, cerca del año si quieren, pues no hay que hacer nada en relación con las grandes reformas estructurales que exige el país. Una de ellas la fiscal. Bien, pues ahí no toques, porque en tiempos de turbulencia, y estamos en turbulencia, no hacer mudanza. O sea que las cosas esas no se deben tocar. Y lo que hay que hacer es salir de este charco en el que estamos, ¿no? Y en un segundo momento viene la fase de reconstrucción. La fase de reconstrucción ya es un horizonte de 10 años vista. Y ahí sí tiene que revisarse toda la estructuración de nuestro país. Y eso requiere reformas estructurales. Una de ellas la fiscal. Pero esto hay que hacerlo todos juntos, con consenso y con un debate muy importante. Pero yo por esto he distinguido siempre de una manera muy clara lo que es recuperación y lo que es reconstrucción. La recuperación es salir deprisa del problema en donde estamos. Y esto tiene que hacer, por ejemplo, en el caso del turismo, claramente, salvar el verano en lo que se pueda. Ya sabemos que no será un verano como el 2019, pero sí que podemos, abriendo deprisa, con seguridad siempre, pero abriendo deprisa y dedicándonos a trabajar ahora mucho, salvar los muebles, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? En un segundo momento vendrá la reconstrucción. Y eso sí, tiene que hacerse en una comisión con participación de todos los agentes, es decir, todos juntos, discutiendo las cosas con serenidad, con todos los expertos que se quiera, unos y otros, pero buscando consensos. Y esto es lo que yo creo que debe hacerse. Esto, ¿con qué visión? Con una visión a un horizonte pues, de 10 años y más allá. Y dentro, por supuesto, de las líneas estratégicas de la Unión Europea, que, como se ha demostrado, está ahí intentando ayudar y acompañar. Y esto yo creo que es lo que nos conviene a todos, ¿no? Los españoles estamos asistiendo a una confrontación política sin precedentes en momentos en los que debería ser todo lo contrario. María del Mar Busquets le pregunta, con la que cae, ¿albergan ustedes en el mundo cameral alguna esperanza de que se alcancen pactos que busquen el equilibrio entre las políticas sociales, la recuperación del empleo, la cohesión territorial del Estado y la respuesta a las condiciones que sin duda va a poner Europa para darnos el dinero que necesitamos? Es una necesidad. Lo he dicho hasta la saciedad, me parece que hay que ir juntos. Y en momentos de gran tribulación, como la que estamos pasando en España, desde la perspectiva económica y también social, pues hay que ir juntos. Y en ese sentido, buscar consensos. Esto no quiere decir que luego no haya una batalla partidista, política, normal en una democracia, pero en las cuestiones esenciales ir juntos y, por tanto, acuerdo, consenso, unos y otros, y dejar las cuestiones políticas para su momento. En lo que es la recuperación y la reconstrucción de España debemos ir juntos. ¿Que esto se ve difícil? Sí, se ve difícil, pero no imposible, no es la puerta del infierno de Dante, es decir, que perder toda esperanza. No, yo sigo teniendo esperanza. Creo que la gente al final pues tiene actitudes positivas en la vida y lo que hay que hacer es trabajar esto, procurar hacer con la mayor empatía posible y llegar a acuerdos, consensos en bien de la gente, porque al final los políticos, ¿qué son? Son servidores públicos. Quiere decir que tienen que trabajar por la gente. Y esto, con gente como, por ejemplo, Chiana, pues se consigue. La Cámara de Comercio de España pivota sobre una red que integra
88 cámaras en todo el Estado y 35 en el exterior. Del papel que está desarrollando y va a desempeñar todo este entramado, nos va a hablar ahora don José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia y también presidente del Consejo Valenciano de Cámaras. Buenos días, José Luis y presidente Bonet, Antonio y la secretaria de Estado. La verdad es que muchas gracias por dejarme intervenir y sobre todo por poner en valor algo tan fundamental como son las cámaras de comercio en la red. En estos momentos donde la característica principal ha sido la desorientación de nuestras empresas y sobre todo la incertidumbre hacia el futuro, lo que sí que está claro es que si hay una red única mundial, europea y en España en particular, Cámara de España con su red, son las cámaras de comercio. Aparte de una forma horizontal, porque nosotros trabajamos en exclusiva para las empresas y principalmente para las pymes. Y lo hacemos desde el punto de vista de informar, formar y ser un punto de encuentro con todas estas centenares de miles de empresas que están ansiosas de tener futuro y de ver cómo se sale de esta situación. ¿Qué hemos hecho? Primero, estos 130 años que tenemos de historia nos dan una visión de solidaridad y de futuro. Y nos da una visión, ¿qué es lo que han hecho las cámaras? En muchos casos, apoyar comedores sociales, apoyar donaciones, crear plataformas, y principalmente la de España, la de Cámara de Comercio de España, que lo que hacen es proveer de los elementos de protección a las empresas y a sus clientes. Apoyarnos en los sectores, principalmente el textil, que ha puesto su industria trabajando para que hayan las mascarillas necesarias y adaptando su industria en un momento que les caía la demanda para este nuevo producto. Eso es lo que realmente las cámaras han hecho con la sociedad. ¿Qué hemos hecho con nosotros? Con nosotros principalmente hicimos dotar a nuestros trabajadores de los elementos de protección, porque nosotros hemos estado trabajando porque somos esenciales, que ahora lo comentaré, pero también con el teletrabajo, porque hemos estado apoyando a las empresas. En la parte internacional, los certificados de origen que son clave y que muchísimas pequeñas empresas tienen que venir a las cámaras, no puede ser solamente a través de online, hemos estado abiertos. Y hemos estado abiertos dándoles ese servicio de forma presencial, pero también telemáticamente a través del asesoramiento, a través de la formación, de las webinars que han venido para quedarse. Les hemos puesto delante a los principales actores en la internacionalización para que se informen y se formen en estos momentos tan complicados. Nos hemos puesto de acuerdo con las camacoes, con las cámaras internacionales, para acercarnos a los mercados de destino, con el comercio. Les hemos dicho las medidas que había que aplicarse. Hemos tenido información permanente con el comercio. Hemos apoyado la digitalización, palabra que vamos a empezar a oír a partir de ahora de una forma muchísimo más intensa y que el comercio va demandando cómo puede digitalizarse. Apoyamos, como no puede ser de otra forma, el sello de confianza, el sello que la Secretaría de Estado y Cámara de España nos provee para conseguir que nuestros comerciantes tomen todas las medidas necesarias para que cumplan con los protocolos de sanidad y a la vez nuestros clientes puedan entrar con tranquilidad a nuestros comercios. Con el turismo exactamente igual, turismo de proximidad, turismo residencial, turismo vacacional. Estamos al lado de nuestras empresas, que muchísimas de ellas son pymes y micropymes, dándoles la información. Todo esto que ha hecho la red, al final, lo que nos viene a decir es que el coste de oportunidad de que no existieran las cámaras, bueno, pues si no existieran habría que inventarlas, porque realmente no nos damos cuenta de lo que hubiera sido sin tener esa red de cámaras que de una forma presencial y de una forma telemática han estado dando servicio a miles y decenas de miles de empresas en estos 3 meses que llevamos desde que empezó la crisis. Esa capacidad de trasladar políticas públicas al ámbito privado lo tenemos las cámaras de comercio. Esa capacidad de trabajar con el ICES y con las cámaras de comercio internacional, de trabajar con el Gobierno de España, con los gobiernos autonómicos, con las diputaciones, con los ayuntamientos, con la COE, lo tiene la Cámara de Comercio. Y por eso creo que ha servido esta crisis para demostrar que las cámaras somos imprescindibles en esta situación, para demostrar que las cámaras tenemos realmente esa capacidad de capilaridad, pero para eso vamos a necesitar apoyos en un futuro. Necesitamos
tener más músculo, tener más fuerza para ese traslado rápido. La Secretaría de Estado lo conoce, el Gobierno lo conoce. Cualquier medida que se toma, somos capaces de trasladarla en 24 horas al 100% de las empresas, porque tenemos el 100% de las empresas. Esa es una clave fundamental que nos hace tener un futuro, yo creo que próspero, porque ha quedado patente que damos ese servicio a la sociedad y a las empresas. Volvemos al presidente Bonet de la Cámara de Comercio de España. María Isabel Mijares le pregunta si dentro de todos los sectores el mundo del vino, que usted conoce muy bien, señor Bonet, está siendo especialmente afectado. Le preguntan también por si la Cámara de Comercio tiene detectados ya los impactos en ciertos boicots o ciertas restricciones a la entrada en varios países de productos alimentarios españoles. Bueno, efectivamente algo de eso hay, pero yo lo reconozco una cierta tendencia al optimismo, pues creo que no va a ser un impedimento de nada, ¿no? Es decir, esto lo que hay que hacer es saltar por encima en cuanto hay un resquicio y ya está. Pero en relación con lo primero, pues sí, que ha sido afectado todo el mundo y por tanto el vino no se ha escapado, ¿no? Lo que sí no es de los sectores más afectados, como el turismo, por ejemplo, que ha sido una afectación total estos meses, ¿no? El vino ha tenido un inconveniente, y es que va de la mano del mundo de la hostelería ha estado cerrada y por tanto ahí se ha perdido una parte importantísima de lo que es la demanda de vino. Pero también es verdad que gracias a que la distribución alimentaria pues ha funcionado perfectamente, han sido uno de los héroes de esta pandemia, los principales los sanitarios, pero las Fuerzas Armadas, pero la distribución alimentaria también, es decir, que realmente no ha faltado nada en ningún sitio. Bueno, pues ahí efectivamente el vino ha tenido su posibilidad, con lo cual el daño ya no ha sido absoluto, ¿no? Y en cuanto a lo que es el exterior, pues sí, se han cerrado fronteras y por tanto no ha sido fácil el movimiento. Pero el vino suele funcionar a base de stocks que hay ya en los distribuidores de todo el mundo, y con esto pues se habrá ido, digamos, mínimamente parando el golpe. Y entonces, dicho esto, a mí me gustaría añadir otra cosa, ¿no? Y es una provocación de Isabel Mijares, a la que saludo, que no puedo dejar de entrar en ello. Y es que el vino español es ganador, es el mejor vino del mundo. Su relación calidad-precio es imbatible y, por tanto, lo que hay que hacer es ir al mundo a colocarlo y a que la gente disfrute de él. Y esto puede tener una segunda matización. No graneles embotellados con marca. Afortunadamente, esa tendencia ya existe en España desde hace muchos años y va progresando. Pero ahora hay que darle el empujón final, porque volviendo a la internacionalización, aquí está Chiana, que sabe más que yo, pues lo que sí hay que decir es que es el momento ahora de tomarse esto más en serio que nunca y, por tanto, dar un impulso a la salida al exterior de todas las empresas, por pequeñitas que sean, que aprovechen las redes digitales, lo que sea, y colocarse en el mundo. El vino español merece una posición de liderazgo en el mundo, y no solo cuantitativo, sino cualitativo. Las empresas españolas estamos en numerosos proyectos de infraestructuras y concesiones en el mundo, dice Santiago García. En España, sigue señalando él, a pesar de que es un momento muy necesario para aportar capital privado, la ley de desindexación de costes lo impide. ¿Qué piensa usted de esto? ¿El Gobierno está por facilitar esta modalidad de colaboración público-privada para la construcción de infraestructuras mediante concesiones? Pues debiera considerarlo, ¿no? España, afortunadamente, y gracias a la Unión Europea en buena parte, tiene unas infraestructuras privilegiadas, tanto en lo que son aeropuertos, AENA,
es una sociedad de gestión de aeropuertos que es la líder mundial, la primera del mundo, ¿no? Pues los trenes de alta velocidad, pues lo que es el AVE, ¿no? Pues España está muy bien en este sentido. ¿Qué hay que hacer? Esto, desde luego, acabarlo. Por ejemplo, el corredor mediterráneo. Esto es un escándalo que ya no esté eso perfectamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gran parte del país está en esa zona. Los turistas, muchos de ellos, van ahí. Y, por tanto, hay que trabajar en este sentido. Y todos los instrumentos a mano deben ser utilizados, y también este de la sensibilización esta, ¿no? Por tanto, yo creo que debemos seguir mejorando las cosas siempre. Y una de ellas, pues, es unas infraestructuras que están francamente bien. Creo que, ya que está Antonio aquí, hay que hacer un llamamiento también a que el tren de Extremadura a esto se complete, ¿no? Porque no puede ser esto de que haya gente que no esté atendida. Aquí, como se ha dicho muy bien, nadie debe quedarse atrás, nadie. Y hay que hacer los esfuerzos necesarios. Y contando, como apuntaba muy bien Antonio, la actitud de la Unión Europea en este momento, eso hay que aprovecharlo, es una oportunidad única que tenemos aquí delante. Por tanto, todos juntos aprovechemos eso. Fernando Jáuregui le pide que nos haga usted, don José Luis, una breve radiografía de cómo cree que queda la situación en Cataluña y respecto del resto de España tras la pandemia. ¿Ha sido leal el comportamiento del presidente Torra? ¿Qué ocurrirá con su ya cercana inhabilitación? ¿Y manejan ustedes encuestas sobre las elecciones catalanas? José Luis Jiménez, de Radio Inter, dice: la polarización de la Cámara de Comercio de Barcelona puede alterar el funcionamiento en general de la organización cameral. A esto último, pues no. Las cámaras españolas, una red que tiene una capilaridad total, que tiene una tradición, como decía José Vicente Morata, pues más que centenaria, mucho más que centenaria, pues tiene un recorrido, como se está viendo ya, en donde esto no entorpece lo más mínimo, ¿no? Otra cosa es digamos, la pregunta sobre qué pasará en Cataluña, pues no lo sé. Es decir, que realmente ahí hay una fractura social, política, con consecuencias negativas para la economía de Cataluña, que tienen que hacer reflexionar a todo el mundo, y se tiene que llegar a algún tipo de acuerdo dentro del respeto a los principios de la Constitución española del 78, que ha sido fundamental para el progreso de los españoles. Y esta Constitución, pues, dice muy claramente qué principios son los que no hay que traspasar de ninguna manera. ¿Y esto cuáles son? La unidad de España, la monarquía parlamentaria, el respeto a las decisiones judiciales, la democracia, el Estado de Derecho, la economía social de mercado, que es lo que tenemos aquí, como tienen los principales países de Europa, ¿no? Donde la empresa es la pieza clave y fundamental. Y esto es lo que debemos considerar líneas rojas, ¿no? Y a partir de ahí, pues hay que hablar para buscar soluciones. Y bueno, ahí hay una mesa de diálogo que veremos qué fruto da. En todo caso, lo que sí es seguro es que debe buscarse una solución al conflicto político en Cataluña, ¿no? ¿Es usted partidario, señor Bonet, de la prórroga de los ERTEs por causa de fuerza mayor, al menos hasta el 30 de septiembre? Absolutamente. Me resulta incomprensible que el Gobierno no atienda la petición de acuerdo, además, de los agentes sociales, de que se actúe con flexibilidad y se trasladen los ERTE donde haga falta. Porque, ¿cuál es la situación? La situación es que hay un riesgo de que empiece a crecer el número de parados extraordinario. Por tanto, es buena medida decir, bueno, vamos a diferir la decisión respecto a esto un tiempo, porque ahora está cerrado esto, hay parálisis de la economía. Por tanto, los ERTE es una buena medida.
Pero los ERTE tienen que acompañar lo que es la recuperación. No tiene ningún sentido que digan, no, hasta este mes y se ha acabado. Oiga, pero si es que la situación sigue ahí y hay que ir acompañándola. Por tanto, lo que tenían que hacer es, como mínimo, llevar los ERTEs a final de año. Y flexiblemente. Es decir, voy a poner un ejemplo. Un hotel cerrado a cal y canto durante meses. Se han acogido al ERTE. Suerte de eso, ¿no? Pero en este momento abre. Pero abre con toda la plantilla, no. Abre para empezar. Los demás tienen que seguir en el ERTE. Y a partir de ahí, pues a medida que vaya mejorando la situación, se van a ir reincorporando los que están en el ERTE. ¿Esto se acabará ahora en julio? Pues no. ¿Se acabará en septiembre? Pues no. Esto hay que ir acompañándolo hasta que haga falta y normalmente, como mínimo, a final de año. Hemos llegado al final de este encuentro telemático de Nueva Economía Forum con el presidente de la Cámara de Comercio de España, don José Luis Bonet, a él y a los invitados que han participado online, la secretaria de Estado de Comercio, el presidente de MAFRE y el presidente del Consejo Valenciano de Cámaras de Comercio. Les agradecemos haber compartido con nosotros sus análisis y propuestas acerca de la reconstrucción económica y social de España. Gracias en nuestro nombre y en el de nuestros mecenas, don Juan de Antonio, presidente de Cabify, y del doctor Francisco Iborra, presidente de Asisa. Saludos también de la presidenta de Microsoft en España, doña Pilar López. Muchas gracias, salud y esperanza. Muchísimas gracias. Adiós.